Desde que nacemos, estamos pendientes de la mirada del otro. En primer lugar, de los padres, madres y hermanos, que son parte de nuestra crianza. Son el primer grupo humano donde aprendemos cómo ser en el mundo. Pero a medida que crecemos, se van incorporando otras miradas, las de los vecinos, amigos, familiares, compañeros de estudio o de trabajo. Y si bien ellas nos ayudan a construir quiénes somos, muchas veces nos condicionan. ¿Por qué nos condiciona la mirada del otro? ¿Qué harías si nadie te estuviera mirando? Mi nombre es César Covi, soy psicólogo social y esto es un aporte para reflexionar sobre cuestiones psicosociales que nos afectan en la vida cotidiana. Todos sabemos que es difícil sustraerse de la mirada de los demás. La mirada del otro no nos es indiferente. Es de tal importancia que puede hacernos modificar nuestra percepción de la realidad y condicionar nuestros comportamientos. Siempre estamos expuestos a la mirada del otro. La necesidad de aprobación de los otros toma peso en la medida que nos condiciona. Nadie está exento a ese condicionamiento. Pero ¿cuánto es lógico sentirse condicionado por cómo el otro me ve? La mirada del otro nos constituye como seres humanos, porque somos seres sociales que vivimos en comunidades. Pero también hay que considerar que sus miradas están atravesadas por sus experiencias y vivencias, y eso delimita una forma muy personal a la hora de percibir el mundo que lo rodea, inclusive cómo perciben a las personas que viven en su mundo. Sería imposible vivir sin la mirada del otro. ¿Cómo haríamos como bebés para garantizarnos la subsistencia si no existiera otro que nos cuide, alimente, eduque y proteja? En la base de la conformación de nuestra identidad está la mirada materna. Depende de esa mirada única que una persona se convierta en un ser independiente y fuerte o débil y vulnerable. Como parte de nuestra concepción bio-psico-social, desde niños buscamos la mirada del adulto sobre lo que hacemos. La aprobación de esa imagen es la que nos da sentido y su consentimiento nos ayuda a construir nuestra personalidad, nuestro modo de ser en el mundo. Aquí entra el peso de la mirada paterna y la aprobación de los padres. A medida que crecemos, vamos necesitando al otro en construcciones más complejas. Gracias a dicha mirada, podemos descubrir cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben otras conciencias. Todos formamos nuestra identidad en el espejo de los ojos del otro. La mirada del otro nos hace conscientes de nosotros mismos. Pero como el otro es libre de juzgarnos, convirtiéndose en un juez que nos somete a este juego evaluativo en cualquier instante, en cualquier lugar, aquí y ahora. La vida nos enseña que una forma de crecer, de madurar, es ir dejando de estar pendiente de esa mirada, para ir construyendo una identidad con independencia y originalidad. Sin duda, una tarea muy difícil, porque somos seres vulnerables y ante la necesidad de pertenecer a una familia, a un grupo de amigos, a una comunidad, esta mirada ajena empieza a funcionar muchas veces como una limitante. Las relaciones con los demás descifran las actitudes, es decir, la disposición a actuar, y también descifra las aptitudes, es decir, las habilidades y los recursos de cada uno de nosotros, para corresponder a la imagen social que queremos dar de nosotros mismos. Por ejemplo, Lionel Messi nunca se hubiera convertido en el mejor jugador del mundo si se hubiera dejado llevar por las críticas a su altura. De esta forma, las interacciones sociales se someten al juego evaluativo de la mirada de los demás, un juego cuyo objetivo final es su aprobación. Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. A lo largo de una vida, uno ha podido percibir cómo influye la mirada del otro en sus acciones y
cómo muchas veces uno ha pasado de la felicidad a la tristeza por una opinión desconsiderada, dicha en forma agresiva o intolerante o de mala gana. Hay gente que se especializa en destruir autoestimas, que tiene el don de decir exactamente lo que sabe que al otro le va a doler. Y con el tiempo uno descubre que simplemente se trata de dispararnos sus propios problemas personales. Hay quienes argumentan su absoluta sinceridad como una verdad indiscutible. La sociedad manda muchos mensajes que nos influyen a la hora de relacionarnos con nosotros. Hay personas, por ejemplo, que a cierta edad sienten que estar en pareja es el único camino para ser feliz y que estar solteros es algo de lo que hay que huir. Les preocupa que los demás piensen que por no tener pareja son raros y no entrar en el estandarte social de formar una familia, tener hijos, ganar un buen sueldo, comprarse una casa, tener un auto, como si esto fuera la realización absoluta. Pero hay que entender qué enseñaje de autorrealización está impuesto culturalmente desde la misma familia y el entorno social a donde me desarrollo. Ahora, ¿cuál es la propia mirada la que dictamina mi autoestima? Normalmente, cuando tememos que los demás piensen que somos aburridos, tontos, pesados, conflictivos, inapropiados, inoportunos, etc., es porque proyectamos lo que pensamos y se lo colocamos a los demás. La proyección es propia, es un mecanismo de defensa habitual. Cuando proyectamos nuestros propios pensamientos en los demás, después vamos buscando todo tipo de respuestas, gestos, miradas, palabras, que corroboren lo que estamos pensando. Esto se llama profecía autocumplida. Y de esta manera, cuando por ejemplo más tememos que nos vean como bicho raro, más nos fijamos en gestos de los demás que validen lo que estamos pensando. Más nos inhibimos a la hora de relacionarnos y así nos metemos en un laberinto sin salida donde no paramos de dar vueltas sobre la misma idea. Como venimos hablando, la mirada de la familia cumple una función muy importante en nuestro desarrollo, aunque no siempre es valedera. No podemos obviar la influencia que la familia más directa, normalmente los padres o cualquier familiar con el que se compartió mucho tiempo en la infancia y en la adolescencia, tienen sobre nuestra visión sobre nosotros mismos. Desde pequeños recibimos mensajes más o menos directos sobre cómo o qué pensamos, sentimos, actuamos, etiquetas más o menos favorables acerca de nuestra identidad, y esos mensajes se quedan grabados como tatuajes. Por ejemplo, les voy a contar el caso de Elena. Elena venía de una familia en la que ella era la menor de 2 hermanas. Su madre había padecido depresión durante muchos años mientras ella era pequeña y su padre había sido una figura bastante ausente. No recuerda mensajes de valoración hacia ella, al contrario, había una serie de mensajes que había ido escuchando por mucho tiempo. Sos una pesada, tenés que dejar a tu madre tranquila, no servís para nada, todo lo haces mal. Este mensaje significaba que cada vez que ella quería compartir sus pensamientos o emociones, se los coartaban y además le hacían sentir que no tenía importancia. Ella fue creciendo creyendo que agobiaba a los demás con sus cosas y que además era una inútil, poco interesante y aburrida. ¿Qué hacer frente a la mirada de los otros? En primer lugar, necesitamos prestar atención en empezar a identificar cuáles son las propias etiquetas y las recibidas por las personas importantes en nuestra vida. Al conocerlas y saber de dónde vienen y cuánto tiempo llevan con nosotros, podremos hacerle frente y empezar a transformarlas. Es importante expresar las emociones que vienen unidas con esas etiquetas: enojo, vergüenza, frustración, tristeza, impotencia, culpa, miedo, etc. Tenemos que desprendernos de las que no querramos seguir llevando con nosotros. Esto requiere de un trabajo profundo, no es tan fácil de hacer. Hay muchas veces que se descubre que hay ideas acerca de uno mismo que llevamos desde hace mucho tiempo y que queremos dejar de llevar porque no las hemos elegido. Hay que aceptar la crítica y la mirada de los demás sobre nosotros para aprender de ellas, no para validarlas. No podemos controlar lo que los demás piensen de nosotros,
pero sí podemos trabajar para aceptar que no a todo el mundo vamos a gustarle y que aceptar las críticas o miradas ajenas también es parte del aprendizaje. Cada uno después elige qué hacer con ellas. Recordemos que esas críticas o miradas también están cargadas con todo el mundo de experiencias y vivencias de quien lo dice, y a quien también podemos estar sirviéndoles de espejo, por lo cual a veces no hay que tomarse las cosas tan a personal. Los demás también tienen sus vidas, no siempre somos tan importantes. Esta idea suele aliviar mucho. Cada uno está con sus propias preocupaciones, miedos, inseguridades, y en la mayoría de las veces pensamos si estarán pensando tal o cual cosa sobre nosotros. Los demás están en sus propios temas también. Cada uno pelea sus propias batallas. Tenemos que empezar a ver más la mirada bonita de los otros. Rescatar qué miradas son bonitas hacia nuestra persona. Esto es algo que nadie suele hacer cuando se siente inseguro. La mayoría de las personas habitan en un estilo de pensamiento y es el pensamiento negativo. Es importante empezar a cuestionar cuáles son nuestras creencias, a qué nos sentimos atados, qué necesitamos validar afuera que no estoy validando en mí mismo, sobre qué cosas necesito aprobación, por qué las necesito, cuánto me afecta lo que digan o vean los demás en mí, y por sobre todas las cosas, empezar a filtrar los mensajes que recibimos. La mirada de los demás nos influye, sí, y así va a ser en parte, pero hay que equilibrar que la percepción que tenemos de nosotros mismos es o no es lo que los demás nos están diciendo. Solo de esta manera, la mirada de los demás va a ser un poco más tolerable, si no, va a producirnos siempre mucho sufrimiento. Necesitamos empezar a construir desde las diferencias y convertir esta costumbre de validar afuera y darle tanta importancia al que dirán. A veces es bueno pedir consejos o recibir críticas para que nos ayuden a crecer, pero cómo los demás nos vean no depende de nosotros y no debe ser una limitante. Y como dice la Agrado en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, uno es más auténtico cuando más se parece a lo que siempre ha soñado ser en la vida. Esto fue todo por hoy, gente. Los invito a dejarme su like, a compartir este video y a suscribirse a mi canal para apoyarme. Nos vemos.